¿Qué tal? Yo soy Rafael Pola y continuamos con nuestra serie Reiniciar desde el final. Hoy vamos a un siguiente episodio con el tema El asedio eterno, la derrota final del mal. Estamos con Apocalipsis 20. Hoy veremos los versos 9 y el verso número 10. Bienvenidos cada uno. Sin duda que uno de los personajes más extraños y también que causan mayor inquietud, curiosidad, es la persona de Satanás, del diablo, de la serpiente antigua. Hay mucho de religiosidad popular que influye en la concepción que se tiene sobre este personaje bíblico. Las películas también, los cuentos infantiles que atemorizan, hacen que muchas personas tengan una imagen muy infantil, muy influida por la cultura de el diablo y de Satanás. La Biblia no entra en muchos detalles acerca de este personaje, no da mucha información, e incluso en el Antiguo Testamento es muy poco mencionada su presencia, un poco más en el Nuevo Testamento, y Jesús sí, Jesús se refirió en varias ocasiones al enemigo. Hoy vamos a Apocalipsis 29 y 10. Se trata de esta escena que nos lleva más allá del milenio y que tiene que ver con el final de Satanás. Hoy, 6 de enero, seguimos adelante con nuestra serie Reiniciar desde el final. Y recuerda que nuestro objetivo no es un estudio bíblico, mucho menos una exposición de carácter teológico, sino meditar la palabra a la luz de nuestra vida diaria, de nuestra vida cotidiana, encontrar en ella dirección, también sostén, guía, inspiración para nuestra vida. Toda historia, y la Biblia es de una manera una historia de la salvación, tiene puntos culminantes, eventos que van acercándose o van marcando el desenlace de todo lo que ha venido narrándose en la historia. Y es interesante cómo Juan, en este libro de Apocalipsis, nos da una visión bastante clara del final de esta historia. A diferencia de Lucas, seguramente te acuerdas, cuando lo consideramos en la serie del Adviento, Juan no se ha dedicado a investigar lo sucedido. Juan no trabaja con datos, tampoco con documentos, ni siquiera con tradiciones orales que lleguen a sus oídos. Se trata de que está exiliado en Patmos, en una isla, y el Señor le da una revelación. Y la revelación es otro lenguaje. En este caso, aunque se mencionan algunas voces, lo que predomina es la visión. ¿Recuerdas esa frase que dice una imagen habla más que mil palabras? En este caso, no es cualquier imagen. Se trata de ver una representación visual de los acontecimientos finales de la historia de la salvación y particularmente el final de todo, del antagonista durante toda la serie. Desde Génesis aparece la serpiente en la figura de este antagonista del Señor y que es el engañador. Aquí Juan nos comparte una visión de lo que va a acontecer después del milenio. Hoy nosotros tenemos acceso a lo que Juan tradujo en palabras, lo que escribió de su visión. Y Juan describe una escena realmente indescriptible. Las fuerzas del mal van marchando sobre la tierra
y van rodeando el campamento de los santos. La escena tiene un tono militar, como una batalla, una guerra entre ejércitos. La Confederación del Mal asedia al grupo de los que son los santos, los escogidos, que están como en un campamento. Y en un momento, dice Juan, en la ciudad, también en la ciudad santa. Se trata de un pueblo asentado en tiendas sobre el desierto. Los enemigos marchan para rodear al pueblo y sellar toda posible huida. Esa es la idea que tiene la expresión que usa Juan. No hay fisuras, no hay grietas por donde nadie pueda huir del asedio del ejército del mal. Así es como solemos sentirnos cuando estamos luchando en el día a día también por nuestra vida. A veces nos sentimos asediados, no solamente en problematizados, sino asediados de tal manera que no encontramos una ventana de salida. Recordar los asedios personales solo nos sirve para dimensionar lo que describe Juan. Aquí no es el asedio de un individuo, de una persona, sino, diríamos, usando una frase que se popularizó hace algunas décadas, se trata de la madre de todas las batallas, en la que Satanás ha logrado unificar todas las naciones para ir en contra del pueblo de Dios. Aquí le vamos a sumar a al arma poderosa del diablo, que es el engaño, ahora le sumamos una segunda que se llama el asedio. Es como, para ponerlo en términos muy simples, como el bravucón en la escuela que se junta con su pandilla de indeseables para pasarse la vida hostigando a los que ve como vulnerables, o como el asedio que vive en pueblos aguacateros en Michoacán, cuya vida dejó de ser vivible por la presión de los cárteles a su alrededor. ¿Qué es el asedio? El asedio es vivir bajo presión. Juan usa una palabra que significa que el enemigo ha formado un círculo perfecto a tu alrededor. No hay salida, no hay grietas. Por más que lo buscas, no hay salida visible ni posible. Pero aquí es donde la visión de Juan deja de ser una teoría o un buen deseo o un dejo de optimismo y se convierte en una fuerza poderosa que alienta el diario vivir. El verso 10 nos revela el nombre del asediador. Es aquel que engañaba, dice Juan. El mal no es una fuerza invisible, no es algo abstracto. El mal, el maligno, es un maestro de la confusión. Y cuando estás asediado, te encuentras en una etapa en tu vida de confusión. No entiendes lo que pasa, no entiendes por dónde está la salida, no entiendes la razón de tus circunstancias. Pero como dice un famoso erudito, G. J. Bale, la derrota del mal es, ante todo, el colapso de un sistema de mentiras. Ese sistema va a colapsar. Y eso significa el juicio de Dios sobre Satanás. No tenemos que caer en una actitud sospechosa, sospechar de todo, para entender que el asedio responde a todo un sistema organizado para engañar y derrotar al pueblo de Dios. Sabemos que las armas de Satanás no son balas ni bombas, sino lo que la Escritura llama dardos de fuego, que engañan, que asedian, que asfixian y que presionan para evitar que la misión de Dios se realice y que su pueblo cumpla su misión. Por importante que sea tu lucha personal, y la de cada quien lo es, porque es la propia, aquí estamos en un nivel de guerra en el que está en juego el todo. Y Satanás va a estar taladrando y presionando todo lo que da y en todo tiempo posible, y va a tratar de que sus aliados se unan para engañar y hacer que uno y otro lleve a su boca
ese fruto delicioso que es la tentación, desde el huerto, el delicioso fruto prohibido que te hace desoír la palabra del Señor. Si en este asedio tú bajas la bandera, bajas la guardia, te rindes, entonces Satanás encuentra en tu vida una puerta para entrar y destruirlo todo. Pregunta, si hoy tuvieras que ponerle nombre a ese asedio que sientes, ya sea una crisis financiera, un conflicto familiar o un miedo profundo, ¿cuánto del peso real de ese temor nace del engaño de creer que es una situación sin solución y que es eterna? Recuerda, el mal solo parece eterno mientras logra engañarte sobre su duración. Y no te olvides que la Escritura nos enseña y dice, resistan al diablo y de vosotros huirá. Pero en esta visión de Juan te tengo buenas noticias. No solamente va a huir, va a huir, va a ser aniquilado. Ahora hablemos un poco del campamento. Juan describe que el mal rodeó el campamento. No dice que rodeó una fortaleza de piedra o un búnker de acero. Un campamento es una estructura de tiendas de campaña. Es frágil, es temporal, pertenece a los peregrinos que van de camino. También encontramos una orientación en algunos especialistas en el texto de Apocalipsis y nos recuerdan que los primeros cristianos eran muy vulnerables al imperio romano. Tenían que huir, que esconderse, porque terminaban en el circo, en las fauces de los animales o bajo la espada de los gladiadores. Sin embargo, su seguridad no dependía de la fuerza de sus lonas, las lonas de las tiendas, sino de la soberanía de quien habitaba entre ellos. Eso es lo importante. Dios con nosotros en la fragilidad de nuestras tiendas. El mal se confía porque ve tu fragilidad, pero olvida quién es el que se encarga de tu seguridad. Déjame formularte una segunda pregunta el día de hoy. ¿En qué áreas de tu vida estás agotado, intentando construir tus propias murallas de control en lugar de confiar en que tu protección real viene de Dios y no de tus propios recursos? Esa- esas áreas pueden ser tus emociones, ahí eres vulnerable, tus pensamientos, tu mente te hace vivir en permanente temor, derrotismo, y ahí eres débil. Tal vez tus sentimientos o tus deseos caes fácilmente en la tentación del fruto prohibido, o tu familia que se encuentra en crisis y es disfuncional, o tu carácter que adolece de muchos efectos, o tal vez tus finanzas. Como bien solemos decir la frase muy mexicana, solamente el que carga la canasta sabe lo que pesa. Y para cada uno de nosotros sentimos que nuestra canasta es la más pesada, la madre de todas las batallas. Pero aquí hay algo importante en el texto bíblico. Saberte vulnerable como el campamento de tiendas asediado por un ejército no es sumirte en el temor, no es dejarte llevar por la ansiedad, es saber que es Dios quien está presente en medio del campamento y que Él no solo está contigo, sino como Jesús nos enseñó, Él está en nosotros. Juan ve, por último, en esta escena, que el fuego descendió y los consumió a todo este ejército. Como bien se observa, no hay una batalla narrada. Juan no narra una batalla. No hay un intercambio de golpes. Hay una resolución instantánea. Lo que para nosotros es un asedio angustiante y permanente, para Dios es solo un punto final que ya ha sido escrito. Es lo que el salmista de alguna manera
señaló cuando habló de la risa de Dios en el Salmo 2. El Señor se ríe de las fuerzas que quieren destruir, porque solamente Él sabe el poder que hay en Él. ¿A dónde son enviados los enemigos, en este caso Satanás? ¿A dónde se le envía? Al lago de fuego. Ya no es el abismo sin fondo, ahora es el lago de fuego. No es solo un lugar de juicio, es la exclusión definitiva. Es el lugar donde el mal ya no puede tocar la realidad nunca más. Conocer este final hoy nos da esperanza. Saber que el mal no tiene la última palabra no es un consuelo para esperar que llegue ese futuro. Es una orden para el presente. Si el final ya está decidido, el miedo pierde su utilidad por completo. Una pregunta más para ir cerrando nuestra meditación de este día. Si tuvieras la certeza absoluta de que el mal que hoy te quita el sueño será devorado y no tiene espacio en tu destino final, ¿qué decisión valiente tomarías hoy mismo? ¿Cómo cambiaría tu forma de tratar a tus enemigos o de enfrentar tus pérdidas? El asedio es bueno entenderlo. Hoy terminará el día y mañana será un nuevo día. El asedio es una circunstancia. A veces la noche se prolonga, pero va a terminar. La victoria de Dios es tu realidad permanente y en su victoria tú puedes también confesar tu propia victoria. Lo importante es que tú hoy no salgas de tu tienda y te quedes mirando al círculo de enemigos que te rodea. Camina mirando al cielo, que ya ha decidido el final de esta historia. Podemos terminar hoy reconociendo que hay dos maneras en las que vivimos bajo ataque: el asedio, del que hablamos hoy, y el engaño, del que hablamos ayer en la anterior meditación. Tanto el engaño como el asedio caen por su propio peso. Dice la palabra: no se turbe su corazón, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. La resistencia no depende de tu fuerza, por el contrario, a más fuerza pones, más agotado terminas, sino del poder de Dios. Reconocer tu vulnerabilidad y acudir a la fuerza de aquel que es todopoderoso. El asedio no es eterno, es temporal. Lo que es eterna es la victoria. No temas a las mentiras del enemigo, porque tu vida está escondida en aquel que ya ha vencido en la cruz del Calvario. Yo soy Rafael Pola y este es el episodio correspondiente al 6 de enero de la serie Reiniciar desde el final. Y si el Señor nos presta vida, por aquí nos encontraremos el día de mañana para continuar con nuestra meditación basada en el capítulo 20 de Apocalipsis.